Es algo increíble, de verdad. Un equipo tan histórico como lo es Ajax, no lo dudas ni un segundo para mí. La verdad es que sí teníamos dos o tres pues propuestas, pláticas con otros equipos, pero yo desde el primer momento sabía cuál iba a ser mi elección. ¿Sí? Sí, claro, Ajax, sin dudarlo. Vanaf vandaag is Edson Alvarez officieel Ajaxiet. En daar is de Mexicaan heel erg blij mee. No podría explicarlo, de verdad, me siento muy feliz, muy agradecido con todas estas personas, con la institución que está confiando en mí. De verdad, son muchas emociones, pero la principal es alegría, alegría, muy, muy contento de estar acá. En el momento que mi agente me dijo que había interés de Ajax, estuve muy feliz, seguí trabajando muy duro para lograr el objetivo, pero es algo increíble, de verdad. Un equipo tan histórico como lo es Ajax, no lo dudas ni un segundo para mí. La verdad es que sí teníamos dos o tres pues propuestas, pláticas con otros equipos, pero yo desde el primer momento sabía cuál iba a ser mi elección. ¿Sí? Sí, claro, Ajax, sin dudarlo. Pues por toda la historia que tiene el equipo en México, se escucha mucho del equipo. Tengo varios amigos mexicanos que juegan en Holanda y me platicaron acerca de la gente del país. Entonces, qué mejor venir al más grande de Holanda. Sabemos lo que pasó en esta última temporada, lo que hicieron en Champions. Entonces, eso es más que motivante para mí. Claro, vi los partidos, quedé encantado con la forma, con el estilo de juego que es proponer, a todos les gusta jugar, eso me encanta, me encanta. Lo que veo es que es un juego más rápido, donde tienes que estar siempre muy atento, eso es la única diferencia que veo. ¿Y crees que te vas a caer bien en este estilo de jugar? Claro, eso espero, de verdad estoy muy contento, vengo con muchas ganas de seguir aprendiendo, pero sí me veo funcionando bien para el equipo. ¿Qué tipo de jugador eres? Soy un jugador que entrega todo, en todos los partidos hasta el último minuto, jamás voy a rendirme, voy a dejar de correr, voy a apoyar a mis compañeros, a darlo todo por ellos. Y bueno, en otras virtudes, pues soy un jugador que igualmente le gusta jugar mucho con el balón. Hi. Mucha pasión, mucho corazón, mucha garra y al mismo tiempo ese gusto por jugar al fútbol, esas ganas de tener la posesión del balón, pero yo creo que mi principal virtud es contagiar a mis compañeros de buena vibra, de que todos tenemos que ir hacia un mismo objetivo y que voy a estar a muerte con ellos. Es lo que quiero, es lo que quiero. Hay que tener un poquito más de paciencia, ¿no? Sí, sí, son temas que ya no me corresponden a mí, son otros temas, pero en cuanto pueda yo ya quiero estar dentro de la cancha. ¿Cuál es tu objetivo a corto plazo? Adaptarme, la adaptación es muy importante, conocer a mis compañeros, llevar una muy buena relación con ellos y obviamente buscar y luchar por mi lugar. Y si me toca estar en la banca, apoyar de la misma manera y si me toca jugar, entregarlo todo también. ¿Ya estás listo para jugar de inmediato? ¿Piensas? Pues tuve solo una semana, con esta semana serían 2 semanas de descanso, entonces yo creo que tendría que empezar un poco pues de menos a más para cuando el técnico lo decida. ¿Vas a ver al partido de hoy noche? Y claro, ahí vamos a estar. You can do the final. The same. You know how to do it. Yes. Okay. 1, 2, 3. 2 seconds. 1, 2. Perfect? Yes, perfect. Las instalaciones, el lugar es hermoso, las canchas son increíbles. Muy lindo todo, de verdad que estoy muy contento ya para empezar y ponerme esta playa. Ayer tuve la posibilidad de conocer un poco el centro y quedé encantado.